Gracias por ver este video correspondiente a la reunión que hicimos vía online el 4 de agosto de 2022. El tema, el Fondo Educativo de las Actividades Scouts, organizado por Scouts Siempre Scout. Mi nombre es Jorge Ramón Insignares. Hice mi promesa Scout el 15 de julio de 1961 en la Tropa Caribe de los Scouts de Colombia en la ciudad de Barranquilla. Y luego he estado muchos años en los Scouts de Venezuela. Recordando las actividades de los Scouts, el escultismo contribuye a la educación de los jóvenes a través de un sistema de educación progresivo basado en un sistema de valores. Todas las actividades que hacemos en el movimiento Scout tienen un fondo educativo. El movimiento Scout pertenece a lo que se conoce como educación no formal. Es la actividad educativa organizada por fuera del sistema establecido y que intenta servir a una clientela identificable con objetivos educativos identificables. Así que nuestro movimiento pertenece a este grupo de educación no formal. Hemos seleccionado a un grupo de dirigentes de la región interamericana para que nos expongan del fondo educativo de 10 actividades muy comunes que realizamos en nuestras actividades Scout. Para comenzar, vamos a invitar a Alfredo Ávila Dávila que nos exponga el fondo educativo de la inspección. Adelante, Alfredo. Bienvenido. Buenas noches. No tengo retorno. Bien, me corresponde hablar un poco sobre la inspección. Bien. Baden-Powell planteó la inspección como un elemento muy importante para la formación del carácter de los muchachos. Y en muchas de sus actividades y en muchas de las fotos que vemos de él, se presenta haciendo una inspección a tropas, a lobatos, etc. La Rosa de los Vientos era el símbolo que marcaba en los mapas el norte. Se cuenta que de la Rosa de los Vientos antigua, una cosa similar a esta que estamos viendo aquí, fue que Baden-Powell estableció la flor de lis como el símbolo del escultismo. Y la flor de lis tiene una línea en el centro. Baden-Powell estableció la inspección como un elemento fundamental y lo consideraba clave en la formación del carácter de los muchachos. En los mapas antiguos encontramos una flor de lis dentro de la Rosa de los Vientos que marcaba el norte. Se dice que de allá es que Baden-Powell tomó el símbolo de la flor de lis para darlo como identificación de nuestro movimiento. En las distintas variaciones podemos encontrar que hay una línea en el centro, ¿no?, que hemos descrito como la que identifica la rectitud del scout. Y la pregunta es, ¿cómo mostramos la rectitud del scout? Una de las maneras es a través de la inspección. En una reunión de tropa tenemos varias actividades. Comenzamos con una rutina inicial, desarrollamos nuestras actividades y después tenemos los 5 minutos del jefe de tropa y la rutina final. En esta rutina inicial hay 3 elementos esenciales. Los deberes para con Dios, nos establecemos con la oración, los deberes para con la patria a través de la ceremonia de la bandera y los deberes para con nosotros mismos y los demás a través de la inspección. Entonces, la inspección es esencialmente una verificación visual de orden y limpieza de la condición en que se encuentran los muchachos en el momento que estamos realizando la actividad antes de comenzar.
Baden-Powell usaba la inspección permanentemente. En muchísimas actividades, en muchísimas fotografías vemos imágenes como estas donde Baden-Powell está pasando revista, que decía antes, a las tropas. La inspección se realiza normalmente al inicio y al final de la reunión. Hemos, digamos, dejado de hacerla al final muchas veces, me parece a mí. La inspección se realiza entonces a través de los guías de patrulla que inspeccionan a sus muchachos. El jefe de tropa luego inspecciona las patrullas de la tropa en general. La realizamos normalmente en las actividades que realizamos en nuestras reuniones del sábado, en las actividades extramuros, todas las que realizamos fuera de nuestro local, y en el campamento, donde tiene una connotación particular la inspección. La inspección tiene una serie de elementos positivos, que es lo que sería el lado educativo formalmente. La inspección nos permite desarrollar en el muchacho la observación, la capacidad de ser autocrítico y manejar sus identificaciones, cómo está él allí. El desarrollar el hábito del orden, desarrollar la disciplina y la responsabilidad. Estos tres últimos son elementos esenciales en el aspecto de la formación del carácter. La inspección también puede tener un aspecto negativo cuando se convierte en una casa de brujas, lo cual puede generar situaciones de irrespeto y que hoy mismo se ven como acoso, muchas de esas actividades. ¿Qué beneficios educativos entonces nos da la inspección? Nos ayuda en la formación del carácter a través del desarrollo del orden, de la autodisciplina, de la autocrítica, a través de el mantenimiento de una imagen personal impecable, ¿no? Baden-Powell, en su guía para el jefe de tropa, nos hablaba de que la elegancia del uniforme y la corrección en los detalles puede parecer un asunto trivial, pero tiene su valor en el desarrollo de la dignidad y contribuye inmensamente a la buena reputación del escultismo entre los profanos que juzgan por lo que ven. Estimo haber estado en mi tiempo. Muchas gracias por su atención. Aquí están mis correos electrónicos y a continuación vamos con Eulalia. Continuamos con la segunda exposición sobre el Fondo Educativo de las Ceremonias de Bandera a cargo de nuestra muy conocida dirigente en la región interamericana, Eulalia Vila Planes. Adelante, Eulalia. Buenas noches a todos, a los que no saludé antes. Básicamente, creo que hay que destacar que la ceremonia de bandera puede caer en la categoría de ser simplemente una tradición scout o bien sea tener un valor que trascienda el solo hecho gráfico que significa izar la bandera. Uno de los aspectos que debemos lograr con la izada de bandera es que sea un acto que no solamente esté dirigido a los scouts que están participando en la ceremonia, sino que debe ser un acto que debe involucrar a todos los presentes, sean scouts o no, estén asistiendo a la actividad o no. Y básicamente es la importancia de la izada de bandera. Es una manifestación del respeto, la fraternidad y la unión de los ciudadanos de un territorio. Y debe implicar admiración, respeto por el país y por los personajes
que lo han hecho posible a este país. Por lo consiguiente, la izada de bandera debe ser una expresión visible de lo que es la promesa y la ley Scout. Debe transmitir valores en todo momento. Mi experiencia personal, y me voy a meter a hablar un poco del cómo, a pesar de que no era aspecto prioritario. Para mí hay que cuidar que la bandera deje de ser simplemente un acto para mostrar un ornamento. Debe tener contenido. Y una de las cosas que tenemos que garantizar es que quienes están directamente involucrados en la izada y arriada de la bandera comprendan lo que están haciendo y que no sea una actividad de sorpresa que el que conduce la actividad diga y ahora pasen fulanos o la patrulla o la seisena a izar la bandera, sino que esto sea absolutamente bien preparado para transmitir ese respeto, fraternidad y unión de los que estén presentes. Y es necesario que a los muchachos se les dé la oportunidad de practicar la ceremonia antes de realizarla en condiciones reales. A mi forma de ver, hay que expresar a los que participan cómo es una ceremonia. Nosotros hemos visto, y concretamente tuve la experiencia recientemente de querer izar la bandera a media asta. Y lo primero que vi fue que los muchachos llevaron la bandera hasta la mitad del asta y dieron por finalizada la ceremonia. Es necesario que las normas sean compartidas y que se sepa por qué las cosas se hacen como se hacen. Una izada de bandera debe demostrar orgullo, debe ser hecha dominando la técnica, debe ser hecha rápida. La bandera nacional debe subir primero que las demás y de los estándares que se estén utilizando. De la misma forma que los muchachos tienen que tener claro que la arriada de bandera no puede ser rápida, debe ser una demostración de que se está consciente que está terminando una etapa, pero no que estamos corriendo porque tenemos que huir frente a una situación. Entonces, para mí, la izada de bandera, las ceremonias de bandera, deben ser una expresión clara de lo que es la materialización del cariño, respeto y compromiso con el país y con los semejantes. Es un acto que no es individual, es un acto colectivo, es un acto de los que directamente izan y arrian la bandera, pero es un acto para todos los que estén presentes. Eso es lo que considero que es común a todos los países. Igualmente, la bandera nunca debe tocar el suelo. Las banderas no se lavan. Existen unas normas que hay que conocerlas para poder transmitírselas a los muchachos y que no simplemente icen y arríen la bandera simplemente porque es tradición, sino que tenga un contenido profundo para los muchachos y para todos los que la ven. Eso es básicamente lo que quería transmitirles. El Fondo Educativo del Consejo de Tropa nos lo va a exponer un excelente dirigente también de la Acción de Estado de Venezuela, José Luis Almoguera. Adelante, José Luis. Bueno, buenas noches, ¿cómo están, estimados amigos Scout? Bueno, a mí me corresponde hablarles en esta oportunidad del Consejo de Tropa, su fondo educativo. Y para poder conversar sobre el fondo educativo del Consejo de Tropa, quisiera nombrarles una anécdota. Cuando comencé como su jefe de tropa, a mí inmediatamente como a los 6 meses me dejaron la tropa como jefe de tropa. Y para mi sorpresa,
la primera reunión que tuve con los guías de patrulla, ese consejo de tropa, me manifestaban que querían actividades más duras, más fuertes, más atractivas. Yo en el primer momento me asusté muchísimo porque no sabía de qué me estaban hablando estos muchachos, tomando en consideración que yo me esmeraba por hacer las mejores actividades. Pero después entendí que ellos lo que estaban era usando su palabra para decir lo que realmente quería la tropa. Entonces, así entendí lo que era el consejo de tropa. Dice, y para poder entender lo que es el consejo de tropa, me tuve que visualizar como un verdadero jefe, como un verdadero coordinador de tropa. Entonces allí es que leo la guía del jefe de tropa y veo que hay 4 fundamentos especiales para cómo ejercer la jefatura de tropa. Poseer espíritu de muchacho y saber cómo colocarse en su plano. Ser consciente de las necesidades y perspectivas y deseos inherentes a las distintas edades de los muchachos. No es solamente el guía de patrulla, es todo, desde el muchachito que entra en la manada hasta el guía de tropa que tiene 15, 16 años. Tratar al muchacho individualmente y no en conjunto. Y yo dije, bueno, cuando yo me paro en la tropa y grito y hago, me di cuenta que eso estaba muy mal hecho, que había que tratarlos individualmente. Y por último, fomentar el espíritu de colaboración y democracia. ¿Y dónde se hacía eso? Justamente en el Consejo de Tropa. Baden-Powell manifestó en Guía para el Jefe de Tropa esta frase, muchas frases, pero quiero captar esto, que creo que es muy importante. El jefe de tropa no tiene que ser ni maestro de escuela, ni oficial de mando, ni director espiritual, ni tampoco instructor. Todo lo que se requiere es penetrarse al anhelo de los muchachos. ¿Y dónde se busca el anhelo de los muchachos? ¿Dónde? ¿En qué lugar se busca ese anhelo de los muchachos? Justamente en el consejo de tropa. Considerar las cosas desde el punto de vista del muchacho, aconsejarlo y guiarlo por el buen sendero, transmitiendo el entusiasmo como un verdadero hermano mayor. No ese hermano mayor que regaña, ese que tiene 10 años más que nosotros. No. Como un verdadero hermano mayor que quiere a ese muchacho y que lo quiere guiar. Debe apreciar el valor de las tradiciones de su familia y procurar que las conserve, aun cuando para ello necesites tener más firmeza. Aquí quiero acotar algo. Es en el consejo de tropa donde se logra eso, donde se puede vincular fácilmente con ese guía de patrulla y saber cuáles son sus anhelos, saber cuáles son las tradiciones de su familia y no ponerse en contra de esas tradiciones. ¿Qué es el consejo de tropa en sí? Es un sistema representativo que asegura que los jóvenes integrantes también participen en los procesos de toma de decisiones. Y lo resalto en negrilla: toma de decisiones de la unidad como un todo en conjunto de los dirigentes adultos. Y voy a hacer hincapié en la toma de decisiones. Recientemente hemos visto en Facebook, en las redes sociales, algunos padres que dicen: es que a mi hijo no le gusta tomar decisiones, es que se tarda en tomar las decisiones. Y justamente es que si no los escuchamos, ¿cómo van a tomar decisiones? Si cada vez que ellos hablan, decimos no. Entonces es en el consejo de tropa donde empezamos a escuchar a los muchachos. Baden-Powell decía: inculca en los miembros que lo forman la dignidad, cuando hablaba del sistema de patrulla. Que vale la redundancia, el sistema de patrulla, el consejo de tropa es un elemento de ese sistema de patrulla. ¿Y qué decía Baden-Powell del sistema de patrulla? Inculca en los miembros que lo forman la dignidad, es decir, la facultad de tomar decisiones, los ideales de libertad y el sentido de la responsabilidad y el respeto a la autoridad constituida. Y al mismo tiempo
proporciona práctica individual y colectiva en estos procedimientos tan valiosos para los muchachos que han de construir los ciudadanos del mañana. Fíjense que ya Baden Powell ya en sus escritos ya hablaba justamente de la importancia que tenía el reunir a los muchachos en una reunión pequeña para que ellos manifestaran lo que querían, lo que realmente necesitaban, pero siempre con 3 valores importantes. Y aquí hay tres valores que son inclusive asociados con el buen ciudadano. Dignidad, es decir, la facultad para tomar decisiones, responsabilidad y respeto. ¿Cuáles son los elementos entonces del Consejo de Tropa? Comienza y termina con la oración. Aquí ya hay un factor educativo importante. Dios. O sea, yo creo en Dios, en ese Dios, no importa cuál, yo creo en ese Dios y lo someto a mi vida. Una vez a la semana, responsabilidad, continuidad, periodicidad. Local de tropa o grupo, identidad. Ojo, también puede ser en la casa de familia de uno de los guías. Y eso, para mí, en mi opinión, y eso es lo que yo hacía cuando era jefe de tropa, lo que yo hacía era que tú eres el anfitrión. Tú, que voy a tu casa, tú vas a ser el anfitrión. Y ese muchacho tenía una tarea adicional educativa, y era atender a sus amigos. Amena. El Consejo de Tropa no es una lucha, no es una pelea infernal donde el jefe de tropa va contra los guías de patrulla o viceversa. Debe ser amena. Con una agenda, aquí hablamos de responsabilidad, de organización, de planificación. Director de debate. Este director de debate preferiblemente que no sea el jefe de tropa, en mi opinión. ¿Quiénes asisten? El guía de patrulla, con oportunidad para participar y expresar su opinión. Y el jefe de tropa, quien dirige y orienta, quien la orienta, moderando, limitando sus intervenciones al mínimo necesario. Es decir, ¿quién habla en el Consejo de Tropa? El muchacho o la muchacha. ¿Cómo se logra el consenso? Las decisiones son concluyentes en la realización de actividades. Se ejecutan. O sea, no hay decisiones que no se ejecuten. ¿Qué le transmite eso al muchacho? Responsabilidad. Libro de acta. Se debe llevar un libro de acta. Y eso también habla de responsabilidad, de confianza. Y debe haber un secretario permanente. ¿Cuáles son los temas a tocar? Recursos monetarios, materiales, humanos, todo lo concerniente a la tropa. Evaluación, planificación. Hay muchos, bueno, yo he escuchado de que hay dirigentes de tropa que no les gustan los consejos de tropa porque los evalúan. No, qué mejor palabra, qué palabra tan hermosa como es la evaluación, donde ahí no solamente me están diciendo lo bueno o lo malo que yo puedo hacer. Resolver los casos que atañen a la disciplina, conferir premios y honores. Decía alguien por allí, se premia en público y se reprende en privado. Y es en el Consejo de Tropa entonces donde se tiene que hacer ese tipo de actividades. La agenda debe ser conocida con anticipación. Nada de que yo me la llevo bajo el brazo y aquí la saco. No, no, no. Como toda reunión eficaz, tiene que conocerse la agenda previamente. Importante, lo dije anteriormente, el Consejo de Tropa es semanal. Antiguamente, por cuestiones de tiempo, se hacía mensual o quincenal, pero el Consejo de Tropa debe ser semanal. Y esto obliga a que los muchachos también hagan sus consejos de patrulla semanalmente. ¿Por qué? Porque las decisiones que se toman en el Consejo de Tropa deben estar acorde a las necesidades del resto de las patrullas. Decisiones. Los guías
¿Quiénes toman las decisiones? Los guías. Los guías representan los intereses de su patrulla que son expresados en los consejos de patrulla. Un consejo de tropa debe reflejar el sentir de los consejos de patrulla. Y bueno, para resumir un poco entonces, en cuanto al factor, al fundamento educativo del consejo de tropa, encontramos esto. Se fomenta el espíritu democrático, la responsabilidad, el respeto, la disciplina, la justicia, toma de decisiones, tolerancia y servicio. Tal cual como son los valores más importantes de un buen ciudadano. Eso es lo que yo quería manifestarles con el Consejo de Tropa. Espero que les sea útil y bueno, muchas gracias y buenas noches. El Fondo Educativo de las Representaciones estará a cargo de Nelky Fanguela de Almoguera, excelente dirigente también de la Acción de Estado de Venezuela, hoy residenciada en la República de Ecuador. Adelante, Nelky. Buenas noches primero. Y ahora sí, qué cosa que a mí me tocó hablar de las representaciones. Y generalmente cuando los dirigentes de Estados le hablan de las representaciones, pues piensan inmediatamente en manada. Y el enfoque que yo le veo a las representaciones como scout, como docente, no es solamente para la manada, sino inclusive hasta para los dirigentes. Y ahora le explico un poco. Voy a comenzar pidiéndoles disculpas si en algún momento pongo ejemplos familiares, pero es que mi casa es una pequeña patrullita donde cada uno tenía en algún momento determinado un cargo y una función que ejercer, y manejamos siempre el sistema de patrulla en todas las cosas de mi hogar, y por eso mis ejemplos a veces más recientes se refieren a eso. Yo también voy a empezar como empezó Alfredo y como empezó José Luis, refiriéndome al texto Guía para el Jefe de Tropa de Baden-Powell. Y de allí extraje esta frase: las canciones a coro y las representaciones teatrales son medios excelentes para perfeccionar el arte de expresarse. Además tienen la ventaja de ser un trabajo de cooperación en el que cada participante aprende su papel y trata de desempeñarlo bien, no por el aplauso, no por esa satisfacción de que te aplaudan las cosas que haces bien, sino por el éxito de todo el grupo. Aquí hay unas expresiones que a mí me llaman poderosamente la atención desde el punto de vista educativo. Y él habla del arte de expresarse, porque es que definitivamente expresarse es un arte. Y entonces las representaciones son un caudal de oportunidades para que nos podamos expresar. Inclusive teóricamente las representaciones o dramatizaciones, teóricos de la pedagogía, teóricos de la psicología, las definen como centradas en nosotros y centradas en uno mismo. Por eso vemos a veces representaciones que son terapéuticas y hay otras que son, como las que suelen llamar, sociodramas, son estructuradas, no estructuradas. Está el teatro hecho por adultos para niños y el teatro de niños hecho para niños. Y así, es un tema que abarca muchísimo y que tal vez por sí solo pudiera ocupar todo un conversatorio. Baden-Powell también decía que en las aulas docentes, y aquí quiero que nos detengamos y pensemos y nos imaginemos a Baden-Powell siendo un niño o un adolescente en un aula de clase y que él después adulto diga: a mí se me indujo a participar en muchas representaciones dramáticas y luego he dado gracias a Dios por haberme deparado tal oportunidad, porque así aprendí a ejercitar la memoria, me acostumbré a hablar claramente y sin nerviosidad ante un auditorio de muchas personas y experimenté el raro placer de imaginarme que por cierto tiempo ya yo era otra persona. Y aquí también he resaltado en negrillas unas palabras que que yo las quiero destacar, porque son actividades cognitivas, que son actividades que ayudan al desarrollo del aprendizaje. La memoria, la posibilidad de expresarte claramente, con buena dicción, con un buen volumen, eso es una actividad no cognitiva, pero que tiene que ver con una actividad
importantísima en el aprendizaje, que es la lectura y la escritura, y sin nervios, con el control de las emociones, con el borrar el miedo escénico, que es súper importante, inclusive para cuando somos adultos. Y en definitiva eso es lo que nosotros pretendemos en el movimiento Scout. Crear ciudadanos, crear adultos responsables. Y por supuesto, la posibilidad de imaginarte cosas. No en vano, hay una de las áreas que tiene que ver con la creatividad, y la creatividad tiene que ver con la imaginación. Hay un psicólogo, un pedagogo, Severa se llama, que él dijo que habían dos aspectos básicos en las representaciones o dramatizaciones. Y el primero era el desarrollo de la expresión. Y fíjense que ya Baden-Powell lo decía, a expresarme. Tuve la oportunidad de expresarme. Y los pedagogos hablan de eso, de esa capacidad de expresarte. Aquí lo pueden ver en la lámina, hay distintos tipos de expresiones, expresión facial, expresión corporal, expresión sonora, que es la que yo hago con mis señales acústicas, y una expresión oral, que es más una comunicación humana mediante el habla. Cuando el joven o el niño o el adolescente tiene la oportunidad de expresar, de hacer representaciones, tiene la oportunidad de expresarse de muchísimas maneras. Y yo quiero que ustedes se detengan en estas fotos. Esa foto es de mi hijo. Empezó siendo lobato y tuvo un excelente jefe de manada, porque no fui yo su jefe de manada, que lo hacía hacer representaciones cada vez que tenían reuniones, consciente de que ese era un ingrediente del programa importantísimo. Y eso le atraía tanto y borró tanto el miedo escénico, que después, siendo adolescente, se dedicó al teatro. Y él lo decía cuando hacía teatro, es que esto me recuerda a mi aquela. Su aquela era Edgar Molina. Y él lo decía, es que esto me recuerda a mi aquela. Me hace recordarlo con cariño cada vez que lo hacía. Y mi hijo hoy por hoy, y lo pongo como ejemplo, hace comedia, a pesar de que tiene una profesión, pero él hace comedia como hobby, y ya no tan hobby, porque ya eso le está generando algún ingreso. Baden-Powell también hablaba de la imaginación, y este pedagogo, Severa, habla de que las representaciones o dramatizaciones potencian la creatividad. Y yo me voy a permitir copiarles aquí una definición de la creatividad, donde dice que la creatividad es la capacidad o habilidad del ser humano para inventar o creer cosas. Y creemos que creatividad es solamente pintar bonito, hacer un dibujo. No, es crear, inventar. Y cuando hablamos de inventar no nos referimos solamente a objetos, nos referimos a ideas. Cuando yo estoy potenciando la creatividad, estoy creando un individuo que en el futuro, en una reunión de trabajo, siendo dirigente, va a tener la oportunidad de crear ideas para solucionar problemas que se le presenten. Se trata entonces de la posibilidad de generar algo nuevo. Todo el que tiene la creatividad potenciada genera algo nuevo, se le ocurren ideas nuevas, se le ocurren soluciones nuevas, nuevos conceptos, nuevas asociaciones, lo cual conduce a soluciones de problemas y al éxito. Y cierro la frase de la creatividad. La creatividad es el primer paso para la construcción de proyectos en el futuro. Y hablo de proyectos hasta de crear una familia, porque empiezas a soñar, a imaginártela cómo va a ser, y así la vas a tener. Otros pedagogos han definido unos beneficios básicos de las representaciones, y esos beneficios básicos son el fondo educativo de las representaciones o dramatizaciones, que también los llamas así. Desarrolla su imaginación y creatividad, aumenta su autoestima, porque cuando es capaz de hacerlo y gusta a los demás, eso le eleva la autoestima. Conocen y controlan sus emociones, porque al controlar el miedo escénico está empezando a controlar sus emociones, y lo lleva mucho después a controlar ira y miedo.
aprende a convivir y trabajar en equipo, que eso es súper importante para todo lo largo de la vida. Fortalece, y aquí se me sale la educadora, fortalece su comprensión en la lectura y la literatura. Y bueno, no se las voy a leer porque ahí está. No en vano, y les quiero hacer aquí una reflexión, no en vano, en el currículo escolar de Venezuela, que es el que más conocí, y ahora conozco el de aquí de Ecuador porque me dediqué un poco a estudiarlo. En el currículo escolar, en las áreas de lengua y literatura, hay representaciones como objetivos específicos a realizar por el alumno. En las áreas de educación física, que a veces la educación física es maltratada por los docentes porque no le dan la importancia adecuada, ahí hay representaciones. Un pájaro guarandol, una burriquita, todo eso son representaciones. Y aquí en Ecuador ocurre exactamente igual. Los bailes folclóricos son una excelente oportunidad para hacer representaciones. Las danzas son una excelente oportunidad. Por supuesto que las representaciones, cuando vienen acompañadas de música, son más atractivas para el niño. Yo no quisiera cerrar esto sin leerle también una frase de Baden-Powell que está aquí. Dice, la prueba del éxito de la educación no es lo que el muchacho sabe, según los exámenes al salir del colegio. No, 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 no. Sino lo que está haciendo 10 años más tarde. Nosotros estamos preparando con nuestras actividades a ese joven que 10 años más tarde va a triunfar en la empresa, va a triunfar en su profesión. Estamos sembrando los cimientos con esta pequeña actividad que es la representación. Bueno, yo no tengo más nada que decirles, sino que hagan representaciones en todas las unidades, que no les dé miedo que los jóvenes del clown hagan representaciones. A ellos también les encanta hacerlas y la disfrutan. Y ahí yo también tengo una anécdota. Cuando nosotros fundamos el grupo Scout en el 2000 en Caracas, Venezuela, ya estando casados José Luis y yo, tuvimos un grupo de clan. Y los muchachos del clan, cuando los captamos en la escuela, no se sentían atraídos hacia las actividades de Scout. Y ellos nos decían que ellos lo que querían era crear un grupo de rock, que creían hacer teatro. Bueno, listo, esos son los proyectos de ustedes, eso es lo que vamos a hacer. No hay nada más que hablar. Hoy por hoy, esos muchachos, por ejemplo, tengo dos ejemplos vivientes de eso. No sé si tienen la oportunidad, búsquenlo en las redes, es de apellido Plaza, Ricardo Plaza. Es un excelente artista de las artes visuales, reconocido internacionalmente. Y yo me lleno de satisfacción cuando digo, ese salió del clan Curenán. A ese muchachito nosotros lo pusimos a hacer representaciones y a jugar, a dramatizar. ¿Sí? Encantada de haber conversado con ustedes y me disculpan si en algún momento me apasiono, pero es que esto de la educación y el escultismo me eleva las emociones. 1.000.000 de gracias y buenas noches. Continuamos con la presentación de Edgar Gómez Gómez, quien nos va a explicar el fondo educativo del juego de King. Es importante que leamos como adultos, dirigentes de participantes de todas las ramas del grupo Scout, el libro de King, de Rudyard Kipling. Es muy importante porque es básico para desarrollar todas las actividades, llámense de juegos de observación o de representación, en fin, toda la gama de oportunidades que nos da el juego de King. Y nosotros, pues, leyendo el libro, nos convertiríamos como adultos en el Logan de la unidad, porque nos vamos a dar cuenta de cada uno de los muchachos. No vamos a querer, como en el libro, que sean como Kimball O'Hara, finalmente un agente al servicio secreto de la India, sino que sea un ciudadano en el país donde se esté desarrollando, o
en la ciudad, pueblo, donde esté. Entonces nos corresponde eso, y esto es un feedback o una retroalimentación que afortunadamente vamos a tener, y es un reto tanto para los participantes, los jóvenes, como para el adulto scout. En relación al fondo y a lo que plantean la bibliografía scout y conocimientos ya por los años que cada quien pueda tener, la dinámica del movimiento scout se basa en 4 aspectos importantes: un objetivo educativo, las actividades, la vida del grupo y la estructura y funcionamiento de la unidad. Este juego de King, pues, va como objetivo educativo a desarrollar la personalidad del participante de la unidad mediante una actividad lúdica o de juego, o como un reto que se le pueda dar al participante dependiendo de su edad, y esto va a llevar pues que desarrolle actitudes y valores de naturaleza personal y social que le va a dar vida al grupo, y esto pues se va a cristalizar en un bien común de la unidad en relación a la estructura y funcionamiento de la misma. Es importante tener en cuenta que vamos a desarrollar con estos juegos de observación de los sentidos deberes para con otros, deberes para consigo mismo, y también deberes para con Dios en la parte espiritual. Pero lo más importante es la parte de deberes para consigo mismo inicialmente, y luego para deberes con el resto de los participantes de la unidad y con los del grupo, y sigue creciendo pues la onda expansiva de todo lo que queremos, que al final es pues un ciudadano bien formado que pueda inclusive transformar a la sociedad. Y este participante va a llevar a cabo esto con un compromiso personal y voluntario en el juego mediante la promesa, y teniendo como norte un código ético de conducta, que es la ley, y teniendo en cuenta pues que es individual, que es una autoeducación progresiva, y que dependiendo de la unidad pues se le van a diseñar actividades. Y esto es un reto no solamente de los 5 sentidos, sino también es un reto para el dirigente adulto actual de esta tercera década del siglo XXI, por esto que tenemos que no solamente leer el libro de King, y además leer también sobre la literatura scout, sino también es importante que conozcamos los principios de la programación neurolingüística, porque ahí vamos a desarrollar al muchacho que es auditivo, nos vamos a dar cuenta de qué es lo que necesita, el que es olfativo, el que es visual y el que es táctil. Entonces, el que es muy táctil, pues en las pruebas de King va a salir muy bien en el tacto, pero probablemente no esté muy bien en las demás, y entonces debemos de organizar y desarrollar actividades para que se forme y pueda desarrollar igualmente el resto de los sentidos. Y esto le va a dar otro reto también: estudiar sobre neuroplasticidad, sobre neurociencias, porque al final va a desarrollar, si se lo decimos y él lo conoce, la habilidad de la propiocepción estructural y de la propiocepción funcional. La propiocepción estructural, pues si nosotros se lo comunicamos y él lo sabe, al final, luego de sus muchos años de vida, llegase a tener algún inconveniente desde el punto de vista estructural cerebral, por ejemplo, un accidente vascular cerebral, él, por neuroplasticidad ya aprendida con el juego de King, va a darle nueva función y va a buscar otras vías para que esas células cerebrales se reconecten con las demás, y entonces pueda desarrollar
una propiocepción funcional, porque le va a dar a esa masa cerebral que hasta ahora no había utilizado nuevas funciones. De manera tal, pues, que les doy las gracias por haberme escuchado durante estos minutos. Cualquier pregunta, pues, por acá, por el chat de 100% Scout, siempre listo para servirles. Las gracias a Jorge Ramón Insignares por pensar en mí y por la invitación, y también a Alfredo Dávila y la plataforma de Scout, Siempre Scout. Les deseo, pues, como siempre, buena casa, buen remar, que Papá Dios les dé muchas lunas para que puedan seguir teniendo excelentes campamentos. El Fondo Educativo de la Investidura Scout estará a cargo de Mario Enrique Ruiz Ortiz, excelente dirigente de la Asociación de Scout de Colombia, quien gentilmente ha aceptado acompañarnos en este foro. Adelante, Mario, y te escuchamos. Ya hemos pasado por nuestro momento de inspección, por nuestro momento de banderas, hemos hecho representaciones, hemos tenido nuestro consejo de tropa y hemos ido avanzando poco a poco, y llega el momento en el que tenemos que reconocer los diferentes momentos de la vida de un joven o de un muchacho que quiere ser scout, de un adulto, de un lobato, de un scout. Para Colombia, de un caminante, y para todos también de un rover. Y es el momento de la investidura. Cuando hablamos de la investidura, creo que todos nos devolvemos por allá a la época de los caballeros, y en esa época de los caballeros estamos pensando en la investidura, las investiduras que hizo el rey Arturo con su mesa redonda, y es algo similar a lo que tenemos hoy. Es un momento de reconocer el trabajo, de reconocer todo lo que los chicos han avanzado en un momento determinado. Ay, Dios, ahora sí. La investidura es la ceremonia, y es una ceremonia grupal, donde el movimiento Scout, representado por un grupo Scout, da la bienvenida y acepta oficialmente a un nuevo integrante. Pero igualmente es una ceremonia donde el aspirante manifiesta su deseo y se compromete con el movimiento y con el escultismo en general, a ser una persona diferente, a vivir en lo posible de acuerdo con los parámetros de la ley y la promesa. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que ese compromiso es un compromiso que el chico hace más con él que con los demás. Los demás simplemente somos unos testigos de ese compromiso que está haciendo el muchacho, de ser una persona diferente, de vivir de acuerdo con unas normas básicas y con un estilo de vida que nos propuso Baden-Powell hace ya 115 años y que hoy sigue siendo vigente. ¿Qué se le pide a un joven para ser investido, para que sea oficialmente como scout? Creo que en todo el mundo hacemos lo mismo. Un chico debe tener más o menos unos 3 meses como miembro del grupo, asistiendo regularmente a sus reuniones, participando de sus reuniones. Debe conocer la ley y la promesa scout con las que se compromete a vivir. Conocer no quiere decir sabérsela de memoria. Conocer quiere decir que la ha interiorizado, que siente que esos conceptos que están en la promesa y en la ley son una guía para su vida. Que más debe conocer la historia del escultismo mundial, de su país y de su grupo. Pero lo más importante también es que quiera ser scout, con todo lo que eso implica. Y ser scout, las implicaciones que tienen ser scout son vivir de acuerdo con la ley y la promesa. Hacer de la ley y la promesa una norma de vida. La ceremonia está compuesta por una serie de pasos, y es algo que tenemos que tener en cuenta, que esos pasos son secuenciales. Primero, la formación de grupo. ¿Por qué de grupo? Porque está llegando un nuevo miembro a la familia. Ese nuevo miembro de la familia lo recibimos en familia, y la familia en ese momento es el grupo Scout. Ceremonia que es presidida por el jefe de grupo como representante en ese momento del escultismo nacional,
y es el encargado de hacer la motivación de esa investidura, de hacerle ver a los demás que hay una persona que está queriendo ingresar, que se quiere comprometer con él a vivir de acuerdo con la ley y la promesa. Y esa motivación, que tiene que ser muy corta, lo lleva a pedirle que recite por primera vez, de una manera oficial, su promesa Scout. Una vez el joven o la persona recita su promesa, hay que hacerle ver que eso que con lo que se está comprometiendo es a ser una persona mejor. Muchas veces tenemos que ayudarle a los chicos con la promesa, y a los adultos también. A todos en el momento cuando nos cogen así como de improviso en algo, se nos olvidan los textos así no los sepamos de memoria. Y ayudarle a un chico con su promesa no está mal, está bien. Forma parte de la misma emoción del chico en esta ceremonia de investidura, en esta ceremonia que es su nacimiento oficial como un miembro del escultismo mundial. Terminada la promesa, se le entregan sus insignias, explicándole qué es cada una de ellas, qué significa y qué representa cada una. Finalmente, el jefe de grupo, como representante del escultismo, le entrega el símbolo general de los scouts, el símbolo por el que nos conocen a todos en el mundo, la pañoleta scout. Hay que explicarle al chico cuáles son el significado de los colores y por qué esa pañoleta es de esa manera y no es como otras pañoletas que seguramente habrá visto en algunas reuniones que habrán tenido con otros grupos. En mi grupo, por ejemplo, utilizamos todavía aquello de la buena acción diaria y el nudito en la punta. Yo soy jefe de un grupo en Bogotá y como parte final de la entrega de la pañoleta, le hago un nudito al final de la pañoleta, en la punta de una de los lados de la pañoleta, para recordar que nos comprometemos también a hacer un favor a alguien cada día o a hacer una buena acción diaria. Y finalmente terminamos con un saludo de reconocimiento de todo el grupo. Un saludo que tiene que ser muy respetuoso, un saludo muy ceremonioso, como nuestra izada de bandera, como nuestro momento de la inspección. No como una representación, pero sí como un acto de aceptación de ese chico por parte del grupo. Creo que aquí vale la pena que hagamos un paréntesis y recordemos, las celebraciones posteriores es mejor no hacerlas. Hace unos años hubo un gran escándalo por redes sociales, porque en un grupo, no me acuerdo de qué país, terminaron haciendo la celebración bañando a un niño con Coca-Cola, una niña con Coca-Cola, y esa niña nunca volvió al grupo. Entonces, vale la pena que nos olvidemos de ese tipo de celebraciones que pueden llegar a agredir a los muchachos y que realmente le quitan el brillo a la ceremonia de investidura. La investidura tenemos que tener en cuenta que no es un premio, no es una condecoración que se da al mejor del grupo. La investidura es un derecho que tiene el joven y es el punto de partida, es un impulso que ayuda a vivir al estilo que marcan la promesa y la ley, no solo en el grupo y en su rama, sino como un estilo de vida diario. Y es una manera de enfrentarse a las cosas en el día a día. Aquí partimos, desde aquí arrancamos, desde aquí nos convertimos en scouts, y convertirse en scout quiere decir convertirse en personas diferentes, en ser cada día mejores, en estar siempre listos, en ir adelante, en prepararse para servir y en estar siempre listos para servir. Y ahora pensemos, ¿qué te pasó a ti después de ese momento? ¿Qué se espera que le pase al muchacho después de su investidura? Y una pregunta final. ¿Por qué nosotros de lo que más nos acordamos es de nuestra investidura? Yo personalmente me acuerdo mucho más de mi investidura que del día que me pusieron la insignia de madera, o el día que me entregaron el tercero o el cuarto madero, o cuando me entregaron tal o cual condecoración. El día más importante en la vida de un scout necesariamente es su investidura. Muchísimas gracias a todos. El fondo educativo de la reunión de patrulla estará a cargo de un gran dirigente de los Scouts de Venezuela, quien ha ocupado cargo de comisionado internacional de la asociación, y es nuestro amigo Armando
Lázari, conocido cariñosamente como Pancho. Adelante, Armando. Estar aquí compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias, Jorge Ramón. Bueno, y a todos ustedes por esta compañía. Este tema, bueno, que siempre me ha pasado porque yo fui, sobre todo, mi vida scout fue en la tropa. Yo no fui novato. Ingresé al movimiento scout cuando tenía 11 años. Mi primer jefe de tropa, quien nos invitó a nosotros a integrarnos en una tropa scout, fue Adolfo Aristeguieta. Fue la persona que me promesó. Y más adelante vamos a hacer algunas referencias a opiniones que él tenía, conceptos que él tenía sobre lo que era este escultismo y sobre todo lo que era la tropa y particularmente la educación en la patrulla. Yo fui scout y fui un scout, yo diría que bastante favorecido por las características, las personalidades y los conocimientos scout que tuvieron los que se encargaron de dirigir las tropas mientras yo era scout. Como, repito, Adolfo Aristeguieta, Gabriel Gasó, etc. Y una de las cosas que uno empieza a sentir desde el comienzo materialmente es, si les hago esta comparación, cuando yo era niño, 11 años, adolescente, yo vivía en casa de mis padres. En casa de mis padres había normas impuestas por mis padres. Había condiciones donde uno tenía que comportarse de alguna manera, pero era la casa de mis padres. Nosotros vivíamos allá, mis hermanos, pero hacíamos y teníamos que hacer y obedecer a una disciplina que estaba impuesta en la casa. Cuando uno empieza a tener estos contactos con los scouts, que lo integran a uno en una patrulla, y la historia breve de cómo nos integramos nosotros en la patrulla, esa fue la primera reunión de tropa que hubo en ese grupo La Salle en la Colina. Por supuesto, nadie sabía qué era lo que iba a pasar. Yo le había preguntado a mi papá, había pedido permiso a mi papá para ser scout, y bueno, él estuvo de acuerdo, pero nadie sabía a qué iba. Y entonces fue Adolfo el que empezó sin explicar mucho, porque ellos, Adolfo, Gabor, todos estos jefes de tropas que tuvimos allá en este grupo La Salle, eran grandes conocedores de esta metodología scout, tenían una gran creatividad, muchísimas iniciativas. Entendía muy bien lo que se trataba de este gran juego, y por supuesto esto facilitó mucho la integración de todos nosotros a la vivencia scout. Él formó estas patrullas scout y bueno, empezamos nosotros a entendernos, a hacerle caso a algunas normas que estaba imponiendo Adolfo, pero inmediatamente él le estaba dando muchísima importancia a este grupito de pandillas que se estaban formando, que las llamó patrullas, que les puso un nombre, o nosotros escogimos un nombre de animal y empezamos con un grito de animal en toda la historia del desarrollo de la patrulla. Pero en la medida que pasaba el tiempo, que nosotros empezamos a tener actividades dentro de la patrulla con los patrulleros, que ya nos estábamos haciendo muy amigos, uno empezaba a tener un sentido muy particular de pertenencia. Entonces, lo que era la norma de vivencia o de convivencia en la casa de mis padres, aquí tenía otro sentido, porque aquí yo era parte que compartía las responsabilidades, participaba en las decisiones de la patrulla, y era algo totalmente distinto a lo que estaba sucediendo en mi casa. Entonces, este sentido de pertenencia y este compartir que yo tenía con mis compañeros, esta responsabilidad que cada uno estaba aceptando al reconocer pues lo que era cada una de las capacidades, o lo que la patrulla estaba exigiendo que cada uno realizara,
esto empezó en mi parte, en mi vida, a ser muy importante. Se crea la hermandad de Scout en la patrulla. Entonces las reuniones de patrulla eran siempre que nos reuníamos ese grupo, había una reunión de patrulla. No importaba mucho si había realmente una agenda previa. Había las reuniones de patrulla formales, por supuesto, con agenda previa, que comenzaban siempre con una oración Scout, que cada uno tenía un compromiso de comunicarle a los patrulleros, a sus hermanos Scout, lo que tenía que responder por el compromiso que había adquirido en la reunión anterior. Bueno, era todo este aprendizaje fue, yo diría que bastante importante en la formación de vida mía y en la formación del resto, pues, que yo tuve como estudiante, como amigo de mis compañeros de clase, como hermano de mi hermano Scout, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en las patrullas yo tenía ya un sentido de pertenencia, yo pertenecía a aquello me pertenecía a mí en las partes que se correspondían. Para disciplinar un poco esta intervención, y yo estoy cronometrando porque los 5 minutos son bastante exigentes, les voy a hacer algunas lecturas que hice de la bibliografía que tomé para preparar esta conversación. De las características esenciales del movimiento Scout, que fue una declaración de misión para el movimiento Scout en una conferencia mundial, ahí se habla, se define, cosa que todos sabemos, que el sistema de patrullas es la estructura organizativa básica en el movimiento Scout. Claro, el movimiento Scout tenemos nosotros que especificar que las tropas son las que se agrupan en patrulla. Pero desde los inicios, desde Brownsville, allá en 1907, cuando Baden-Powell tuvo esta experiencia, la primera experiencia que originó todo este movimiento Scout, él se dio cuenta de cómo era la integración natural de los muchachos que se empezaba a integrar en pequeños grupos que fueron desarrollándose, no sé, comportamientos grupales y que fueron repartiéndose responsabilidades para que el grupo funcionara mejor. Y bueno, toda esta, vamos a decir, observación de Baden-Powell fue el que originó materialmente todo lo que vino después, ¿no? En el gran juego de Adolfo Aristeguieta Gramsci, él dice: siempre la unidad operacional de todo el sistema es una unidad pequeña llamada patrulla, donde es posible conservar la interacción individual sin que el individuo se pierda y disuelva en la masa. Este pequeño grupo, o la patrulla, está siempre construido por individuos con funciones, capacidades y aptitudes distintas, en distintos grados de desarrollo y destreza diferenciados uno de otro. Es un concepto bien claro que propone Adolfo en su gran juego. Y bueno, nos da una idea de que la patrulla Scout no siempre tiene que estar integrada por la misma... Perdone que pise donde no debía. No tiene que estar integrado siempre por la misma cantidad, la misma características de personas, porque habían patrulleros que pasaban el clan, se retiraban, venía gente nueva, y dependiendo de las destrezas de cada uno, pues se iban ocupando posiciones dentro de la organización de la patrulla. Entonces, bueno, la reunión de patrulla, que es unos conceptos que tomé aquí del manual del Scout venezolano, para concluir, pues me he pasado el tiempo, para que una reunión de patrulla
Entonces ya les dije yo que había cualquier momento que todos los patrulleros estaban reunidos, materialmente se conformaba una reunión de patrulla, pero dentro de la formalidad, que una reunión de patrulla sea digna de ese nombre y para que se refuerce el lazo de unión entre los estados de la patrulla, tiene que tener determinadas condiciones de éxito. Debe ser preparada, debe ser atrayente, íntima, organizada y equilibrada, formativa, y debe tener actividades de scout. La reunión deberá considerar las propuestas de contenido hechas por todos los miembros de la patrulla. Será organizada y planificada por el guía. Todo el mundo es tomado en cuenta en una patrulla y esto es muy importante. En la reunión el guía deberá informar las recomendaciones y comentarios realizados en el Consejo de Tropas, como decía José Luis, el jefe de tropa en particular de cualquier otro grupo adulto scout. ¿Qué se va a hablar en la reunión? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Dónde se va a hacer? ¿Y cómo se va a hacer? El Consejo de Patrulla está integrado por todos los patrulleros, está dirigido por el guía. Resuelve lo interno y lo que concierne a los patrulleros. Cada scout encargado de alguna misión rinde cuentas en su reunión de patrulla. Bueno, esto es un resumen, y perdonen que me consumí unos minutos adicionales, pero era lo que quería conversar con ustedes. Muchas gracias por haberme atendido y por haberme invitado. El Fondo Educativo de las Excursiones al Aire Libre estará a cargo de Oscar Robledo Posada, gran dirigente de los Scouts de Colombia, y que te agradecemos por aceptar esta invitación a participar como ponente en este foro. Adelante, Oscar, te escuchamos. Vamos a hablar entonces de las excursiones Scout y su fondo educativo. Cuando nosotros nos vamos de excursión al aire libre, que es lo más importante, vamos a dejar atrás la ciudad, vamos a dejar atrás nuestra familia, lo que hacemos cotidianamente, dejamos lo habitual, dejamos lo que más tenemos cerquita, dejamos la cama, y nos vamos de excursión. Para mí, realmente el escultismo nace en ese famoso campamento que hizo Baden-Powell en Brownsea. Porque fíjese que antes de eso, él sacó sus libros, sus folleticos, los convirtió en libro, eso se regó por toda Inglaterra, todo el mundo empezó a seguirlo, pero el escultismo como tal nació cuando él se fue a vivir allá a ese campamento, lo que había escrito en el libro, y se dio cuenta de que el escultismo funcionaba como un sistema educativo. Y de lo que vivió allá, él escribió el método Scout, donde él tomó los elementos que vio allá, conformó un método Scout, al cual en ese entonces le estructuró 5 elementos, que yo sigo hablando de los 5 elementos, ahora hablan de otros más, pero para mí estos son los básicos más importantes que él vio para que su experimento, su idea de escultismo fuese realmente educativo y formase la juventud. Miremos cómo podemos incluir esos elementos del método Scout en una excursión. En las excursiones vamos a ver que se encuentra y se vive el método Scout completico. Aire libre. Generalmente las excursiones las realizamos al aire libre, en el campo. Nos vamos para la naturaleza y allí el muchacho aprende a conocer la naturaleza, la cuida y aprende a respetarla. Y es el muchacho quien hace las actividades planeadas en su excursión. El dirigente básicamente lo anima, lo orienta y con su visión de adulta da los toques, los empujoncitos para que la actividad no se desenfoque y llegue a su objetivo. Acuérdense que toda actividad Scout debe tener un objetivo, así el muchacho no la conozca o no lo sepa, un objetivo educativo. Nosotros no somos activistas ni recreacionistas. Toda actividad que realizamos tiene un trasfondo educativo que le va a servir a ese muchacho en su vida futura. Grupos naturales, ya lo hemos visto. Los muchachos conviven en equipos que se han conformado y aprenden a trabajar con otros. Se va dando esa
labor del escultismo en ir socializando y en ir haciendo que ellos aprendan a trabajar con los demás. Miren que para que esas excursiones funcionen, tiene que haber unas reglas claras de juego. Y esas reglas claras de juego para lo que vamos a hacer en la excursión se encuentran en la ley Scout. Y entonces esa ley Scout en esas excursiones se va convirtiendo en su estilo de vida. Se va convirtiendo en lo que Baden-Powell pensaba de que era un muchacho a carta cabal para su comunidad. Evidentemente, fundamentados también en la promesa. El adulto estimulante y no interferente. Es claro, pues el adulto propone las actividades para esta excursión y quienes las realizan son los muchachos, de acuerdo con sus capacidades y sus habilidades. El adulto lo vigila, lo dirige y lo orienta, pero el que lo hace es el muchacho. El adulto estimula y no interfiere. En un documento que nos mandó Jorge, hablaba de los 4 pilares de la educación. Yo quiero mostrarle a ustedes que esos 4 pilares de la educación se viven en una excursión. El primer pilar es aprender a conocer. Y miren que en una excursión es mucho lo que el muchacho conoce y descubre. Conoce sitios, conoce lugares, conoce más gentes y sus costumbres, conoce a sus compañeros, conoce qué puede y qué no puede hacer, sus habilidades y destrezas, y conoce la naturaleza. Él se está empapando y conociendo su mundo. Aprende a hacer, y esto está en clara consonancia con el método Scout. Si ellos lo hacen todo, lo aprenden haciéndolo. Entonces está aprendiendo a hacer, que es un elemento importantísimo en su formación. Aprende a convivir. Yo les digo que personalmente para mí, mi mejor lección de convivencia es dormir en una carpa con los otros compañeros de patrulla. Porque le toca a uno aprender tolerancia, respeto, lo que ustedes quieran. Aquí no le tocó que la carpa se le inundara, porque cuando llovía se le mojara la carpa y entonces era esa tolerancia y qué hacemos para que todos trabajemos juntos y no nos mojemos más. Aprendemos a convivir en la caminata en el campo o en la fogata o simplemente nos vamos en esa excursión y hacemos un servicio a la comunidad y estamos aprendiendo a convivir tanto con nuestros compañeros como con la comunidad. Y por último, el muchacho aprende a hacer. El muchacho luego de sus excursiones ya habrá captado y entendido, primero, a cuidar y respetar la naturaleza. Segundo, a convivir con los demás. Entonces entiende qué es el respeto, qué es la tolerancia y qué es la caridad. Y lo practica y lo vive. Descubre su trascendencia. Descubre que hay algo más, que está más allá, llamémoslo Dios o como ustedes quieran llamarlo, pero entonces ya entiende que él tiene que ser, como ser humano, trascendente. Y evidentemente aprende a conocerse a sí mismo como ser humano. Y aprende el servicio a los demás. En toda excursión entonces tenemos una gran oportunidad educativa. Aprovechémosla porque el tiempo no retorna y en toda excursión vamos a lograr que los muchachos se formen como personas. Les agradezco mucho la atención y creo que cumplimos con el objetivo. El Fondo Educativo del Consejo de la Roca estará a cargo de un gran dirigente de los Scouts de Venezuela, Ricardo Caputo Santelli, quien por muchos años estuvo a su cargo dirigir y formar dirigentes en la rama de Lobatos en Venezuela. Adelante, Ricardo, te escuchamos. Buenas noches a todos. Listo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a todos por la asistencia. Hemos escuchado todas los planteamientos sobre los distintos organismos que caracterizan este movimiento en el cual todos pues, hemos estado inmersos durante tiempos variables, pero a todo nos marcó definitivamente la conducta de vida que hemos emprendido. Uno de esos organismos
dentro de la unidad manada, es decir, la unidad más pequeña, no por tamaño, sino por autodefinición, dentro de este gran juego que es el escultismo. Tiene una serie de normas también para poder aplicar un método. Uno de ellos es este consejo de roca. Es muy fácil explicarlo porque no es un organismo, digamos, de formalidad absoluta que tenga que llevar una minuta para poder hacerse, ni siquiera llevar una especie de bitácora luego sobre lo que va a suceder, sino que es una reunión abierta de los dirigentes de esa unidad con su gran familia, que es la manada, con los lobatos. Y la definición más divulgada, digamos, desde tiempos inmemoriales, es de que sirve para tomar el pulso a la vida de la manada. Es decir, allí los viejos lobos tienen una conversación abierta de reciprocidad con los lobatos. Se efectúa en tiempos variables y algunos que lo hacen mensualmente, otros piensan que trimestralmente es una buena fecha. En fin, eso ya lo decidirá la característica personales de la unidad. Pero sí es importante hacerlo porque, bien, vimos qué es lo que es y vimos cómo se hace, pero ¿por qué se hace? Como todos los organismos que hemos analizado en este conversatorio hoy, ¿verdad? Establecen unas normas de aprendizaje republicano. Es decir, es el hábito del parlamentarismo en el cual puedo expresar mis ideas, puedo expresar mis inquietudes, y estoy hablando como lobato, ¿verdad? Frente a los que comparten conmigo la vida en una unidad que me está enseñando cosas en las cuales me voy ingresando poco a poco. Entonces, es fundamental la comunión espontánea de permitir la expresión abierta de todos los participantes, de manera que se va cultivando el aprender a sostener las ideas propias, compartir inquietudes y luego encaminarse a estructurar una acción que sea colectiva y de aceptación colectiva. De ahí la importancia de este organismo, de esta institución dentro de la institución. Ahora bien, permítame un breve paseo por una realidad que a mí siempre me preocupa muchísimo, y es realmente la posibilidad real de que esto en lo cual creemos todo se convierta en un ente de factor de cambio dentro de esa entelequia que llamamos paz mundial. Cuando Baden-Powell instituyó su gran iniciativa de este movimiento, obedecía sus sugerencias, obedecían a una realidad social de su momento histórico. Transcurrieron 115 años más o menos de aquel momento, de ese primer campamento en la isla de Bronce que estamos celebrando en estos días, y sufrió esta humanidad 2 guerras mundiales y centenares de conflictos constantemente. Tenemos una serie de dificultades enfrente que solamente podemos vencer
con una buena disposición y una preparación sólida en lo personal, una moral estructurada y sólida para poder transmitir esos valores implícitos en una actividad sana al aire libre y no en una virtualidad que cada día parece asfixiarnos más. Bueno, no me voy a extender más, yo creo que entramos dentro de los 5 minutos. Muchas gracias a todos y buenas noches. Y para concluir este foro, tenemos como invitado a Harold Alberto May Valencia, quien nos va a presentar el Fondo Educativo de la Fogata. Harold, entre los cargos que ha ocupado en la Asociación de Scouts de Colombia, está la de Jefe Scout Nacional. Adelante, Harold, y con tu exposición concluimos esta reunión. Adelante, Harold. Hemos hecho un recorrido esta noche sobre lo que es la vida Scouts y qué bueno cerrarla con una fogata. Yo los invito a que hagamos uso de la imaginación, que es lo que los dirigentes Scout manejamos con cariño, afecto y corazón. Le pido a mi guardián del fuego en esta fogata, encendamos la fogata con un sistema espectacular. Y ese guardián del fuego, imaginémonoslo, viene del cielo, un tizón, y cae donde están los leños. Y se está empezando a prender la fogata. Ya está ardiendo, ya está ardiendo el fuego, el fuego. Vengan todos con gozo a cantar. Ya está ardiendo el fuego, el fuego. Vengan todos con gozo a cantar. Cada fogata enciende ya la llama de amistad mundial, la dicha de encontrarnos hoy, toda la vida durará. Cada fogata enciende ya la llama de amistad mundial, la dicha de encontrarnos hoy, toda la vida durará. Y en estas fogatas es cuando volábamos a reforzar los valores de la manada, soñando con ellos su fantasía. Poníamos a Mowgli a volar acerca de la defensa de Kaa. Poníamos a Mowgli a que fuera a recibir los consejos de Balú. Poníamos a Mowgli a que estuviera con Rikki Tikki Tavi. Poníamos a Mowgli realmente a volar de acuerdo a los tiempos. Lo pusimos a volar con Viaje a las Estrellas, con Star Trek. Todo eso era lo que los jefes, en esa época llamados jefes, entregábamos a la fantasía de los chicos. Había que darles la fantasía del momento para que vivieran realmente sus aventuras con representaciones, con cantos, con todo aquello que la manada exigía y que nosotros sabíamos que ellos nos pedían para que pudieran gozar. Y la tropa con sus patrullas, con su conquista de la naturaleza, con su trabajo en grupo de patrulla, con el secreto de la patrulla, con el sigilo del guardián del tesoro de la patrulla, que tenía su libro rojo, donde solo esa patrulla podía conocerlo. Y nos lo llevábamos al campamento y estábamos allí trabajando con la patrulla Lobos, con la patrulla Tigres, con la patrulla Leones. Éramos unos hermanos que trabajábamos por seguir adelante. Y luego vinieron los caminantes o vinieron los pioneros, que ya salieron de esas patrullas y querían empezar al mundo adulto a entrar, a caminar hacia ellos.
y también en las fogatas trabajábamos con ellos en una visualización de un mundo que ellos querían construir en un futuro para llegar a dar el salto, a llegar a los Rovers, a ser unos caballeros, los caballeros Rovers que querían tomarse el mundo, que querían llegar próximamente a ser los ciudadanos respetables que el escultismo entregaba. Esto era el romance de las fogatas. Esto era el romance que nosotros recibíamos en nuestra vida scout, que entregábamos con nuestros ayudantes, llamados así en esa época, nuestros colaboradores, a las manadas, a las tropas, a los clanes, a los caminantes, a los pioneros. Eso era la vivencia espiritual, donde en esas fogatas nosotros no olvidábamos nunca el amor a Dios, donde siempre, que era lo más importante, recordemos, los 5 minutos del jefe, era donde se reforzaban los valores y los principios scout. Y muchas veces hacíamos algo que yo voy a hacer esta noche. En nombre de todos ustedes, en nombre de todos, quédense quietos donde están, porque una noche estrellada, esta es una noche estrellada, porque aquí están todas las estrellas del escultismo invitadas por Jorge Ramón y los organizadores de esta reunión. Esta es una reunión de Mystic Scout. Y qué más lindo que yo en nombre de ustedes, en esta fogata que estamos viviendo, recordemos lo que ya hicimos y vivimos hace tiempo. Por mi honor y con la gracia de Dios, prometo hacer todo cuanto de mí dependa para cumplir mis deberes para con Dios y con la patria, ayudar al prójimo en toda circunstancia y cumplir fielmente la ley Scout. Triste y sola, sola quedó la fogata, triste y llorosa. Si los scouts se van, triste y sola, sola quedó la fogata, triste y llorosa. Si los scouts se van, de la historia que ha escrito este encuentro, del cual todos hemos disfrutado, de recuerdo que nunca olvidamos, todo se guardó en nuestro corazón. Triste y sola, sola quedó la fogata, triste y llorosa. Si los scouts se van, siempre listos para servir. Gracias, José Ramón. Y gracias a todos por haber participado en este foro y a ustedes quienes están viendo el video editado posterior a la reunión. Que hagan todo lo posible por llevar el método y el programa Scout a más muchachos en el mundo. Hasta pronto, nos vemos. Y saludos, Jorge Ramón Encinar.